Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Qué bueno que podemos estar aquí, ¿verdad? Este, la semana pasada no me tocó estar aquí y déjenme y les digo que los extrañamos. Nos invitaron a Guadalajara a compartir allá una iglesia. Y fue de mucha bendición, aprendimos mucho. Este, y realmente los extrañamos, sobre todo en el servicio. Es muy, muy, muy distinto a como lo hacemos aquí, pero gracias a Dios por las iglesias locales, ¿no? Este, otro anuncio, hermanos. Por favor, esta semana vamos a estar anunciando fuerte el Congreso de Varones para que nos ayudes ahí a poder publicarlo. También tú nos ayudes ahí a estar publicándolo. Entonces te pedimos que nos apoyes con eso, ¿sale? ¿Vale? Denme un segundo para ver si puedo poner esto, ¿eh? Ahí está. Ok. Entonces vamos a estar ahí publicándolo, hermanos, para que nos ayuden. Otro anuncio muy, muy, muy importante, hermanos. El miércoles tenemos estudio, como ustedes saben, tenemos estudio los miércoles aquí en este lugar. Y de verdad me gustaría, hermanos, que hagan todo, pero todo lo posible por poder estar este miércoles, ya que vamos a ver un tema relacionado conforme a la iglesia, referente a la iglesia, de hacia dónde vamos como iglesia. Sí vamos a ver, espero que alcancemos a ver el tema, pero si no vemos tema, es muy importante que estés aquí el miércoles. Si realmente tú te consideras parte de esta iglesia local, me gustaría que estuvieras aquí el miércoles. Lo íbamos a hacer en otro día, pero yo sé que algunos ya tienen ocupaciones, entonces el miércoles, como ya tenemos el compromiso de estar aquí, me gustaría que pudiésemos estar. ¿Sale, vale? Ok, hermanos, ¿qué les parece si ponemos gracias, José? ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres un Dios bueno y poderoso. Gracias porque nos permites poder estar aquí. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable la vida de mis hermanos, hable mi vida, porque el tema, Señor, que sigue por compartir no es un tema fácil, Señor, de poder digerir, pero sabemos que viene en tu santa palabra y es un tema que tenemos que exponer y que tenemos que predicar. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también se me pasó, reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo de los hermanos de Guadalajara, la obra que estamos llevando allá. Los hermanos están muy contentos, también nos venimos con mucha carga por ellos, hay mucha necesidad, mucha necesidad. Suena como viciado, ¿no? Un poquito, hay mucha necesidad de los hermanos, entonces también yo creo que el miércoles vamos a hablar un poquito sobre la necesidad que están pasando ya los hermanos para poder exponerla y a ver cómo les podemos apoyar. ¿Sale? Ok, hermanos, en el último tema hablamos que todos los que estamos en este lugar tenemos algo en común en los últimos dos temas, ¿no? Dijimos que no importa si eres creyente o no eres creyente, si eres hombre, si eres mujer, si eres anciano, si eres adulto, si eres joven, si eres niño, algún día vamos a morir. Eso es lo que tenemos en común, que algún día vamos a morir y no vamos a poder evitarlo. Nadie puede evitar la muerte. Por más que luches, por más que te resistas, vamos a morir. Nuestros días ya están determinados. Nuestros días están determinados y
y vamos a morir. Es esta bocina, creo, la que se escucha como viciada. Entonces, hablábamos los últimos domingos que cuando un creyente muere, recibe un beneficio. Y nos podríamos preguntar, pues, ¿qué beneficio puede recibir alguien que muere? Pero sí, realmente la Biblia nos dice que cuando un creyente muere, recibe un beneficio. Al morir, dice la palabra de Dios que los creyentes son hechos perfectos en santidad, pasan inmediatamente a la gloria de Dios y sus cuerpos están todavía unidos a Cristo, reposan en los sepulcros hasta la resurrección, ¿verdad? Cuando morimos y cuando resucitamos tenemos un lugar los creyentes en gloria, ¿verdad? Seremos incorruptibles, este cuerpo será transformado y es lo que veíamos cómo iba a ser este cuerpo un poco, ¿verdad? Lo que la Biblia nos permite ver, cómo sería este cuerpo glorificado. Y también vimos que tanto el alma y el cuerpo van a disfrutar de toda la eternidad. Hermanos, pero si el creyente recibe un beneficio, y pudimos ver la semana pasada, las últimas 2 semanas, porque dividimos el tema, los beneficios que van a recibir los creyentes al morir, y como he titulado este mensaje, ¿qué se hará con el impío al morir y en el juicio final? ¿Qué se hará con el impío al morir y en el juicio final? Todo aquel que ha rechazado a Cristo, todo aquel que no ha clamado a Cristo, ¿qué pasará con él? ¿Qué pasará? Y este tema lo vamos a ver en la mañana de hoy. ¿Qué se hará al impío al morir y en el juicio final? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué se hará al impío al morir y en el juicio final? Y para comenzar nuestro estudio vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Juan capítulo 5, versículo del 28 al 29. Amén. Ok, lo voy a leer y dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, que es lo que vimos los 2 temas pasados, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el impío al morir? Sus almas son arrojados a los tormentos del infierno y sus cuerpos yacerán en sepulcros hasta la resurrección y el juicio del gran día. Algunas personas, tanto creyentes o no creyentes, tienen un concepto del infierno, ¿verdad? Tienen un concepto del infierno. Cuando pasa algo aterrador en la vida, cuando están en un sufrimiento, cuando están en una catástrofe, en una guerra, en una pelea, dentro de un caos, dicen, viví un infierno. Todo eso lo asimilan con el infierno, ¿verdad? Llevan o viven algo en sus vidas y dicen, es que realmente vivimos un infierno. Y tienen esa referencia al infierno. Cuando estamos mucho tiempo en el sol, bastante tiempo que nos da el sol directamente y está haciendo muchísimo calor, decimos, qué calorón tan infernal está haciendo. Relacionamos el caos, el sufrimiento, el dolor, el calor, el fuego con el infierno. Otros creen, hermanos, que el infierno será un lugar de diversión. No me importa donde yo me vaya, yo si en el infierno me voy a divertir, ahí quiero ir. Si en el infierno va a haber mujeres, si en el infierno va a haber tomadera, si en el infierno va a haber fiesta, yo quiero estar en ese lugar. Quiero seguir la diversión. Así como me divertí en este mundo, en el infierno también haré una gran fiesta. Porque tienen el concepto de que el cielo es un lugar aburrido donde estás todo el día tocando el arpa y sentado en una nube.
Algunos creen que el infierno es aquí en la vida. Algunos dicen, es que el infierno y el cielo no existen después de esta vida. El infierno es aquí, todo lo que hayas hecho, todo lo malo que recibes, aquí es el infierno. Y todo lo bueno que hagas y vivas, aquí es el cielo. No es un lugar real. Quizás lo has escuchado, quizás tú lo llegaste a decir. Quizás escuches a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu primo, a tu amigo decir que no importa dónde vaya. Y si va, pues no importa si se va al infierno. Pero ¿será un lugar real el infierno? ¿O solamente será algo metafórico? ¿Será verdadero? ¿O nada más es algo metafórico? Tendrán mucha razón en decir que el cielo y el infierno es aquí. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esto. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el infierno. Si es un lugar real o es un lugar metafórico. Hebreos 10, 26 al versículo 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, en nuestro estudio de los miércoles, hablando de la confesión de fe, los que han llevado este estudio se dan cuenta que ha sido de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Hemos hablado un poco, hablando ahorita de la Trinidad, nos enfocamos y hablamos un tema sobre el arrianismo, ¿verdad? El arrianismo es una doctrina que menciona que Jesús no es Dios. Es una doctrina que menciona que Jesús es un ser creado, que fue el primero de toda la creación. Entonces, si Jesús fue creado, eso quiere decir que Jesús está por debajo de Dios. Quiere decir que Jesús no es Dios. Eso es el arrianismo. Y lo hemos contrarrestado esa doctrina a la luz de la Biblia, ¿verdad? Hablando que el arrianismo no es bíblico. De hecho, el arrianismo en el Concilio de Nicea en el año 325 fue condenado, ¿verdad? Y Arrio fue expulsado, fue excomulgado por llevar esta doctrina. ¿Quiénes manejan la doctrina del arrianismo en este momento? Los testigos de Jehová son arrianistas. Los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús no es Dios. Ellos creen que Jesús es un ser creado. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que por eso escuchas y dice, por eso dice la palabra de Dios que él vendrá con voz de trompeta, con sonido de arcángel, y dicen, ya ves, con sonido de arcángel. ¿Y cuál es el único arcángel que se menciona en la Biblia? Miguel. Entonces, ¿quién es Jesús? Miguel, el príncipe de los ángeles. Eso es una herejía, hermanos. Tenemos más de cientos y cientos de versículos refiriéndose a Jesús como Dios, y por un solo versículo lo vas a poner como el arcángel Miguel. Entonces, hermanos, los testigos de Jehová, ellos dicen acerca del infierno. Te lo voy a leer literalmente porque lo saqué de su página de internet. Los testigos de Jehová dicen así acerca del infierno. Algunas Biblias antiguas usan la palabra infierno para traducir el término hebreo Sheol, en el hebreo es Sheol, y el término griego el Hades. Estas palabras simplemente se refieren a un lugar simbólico. A un lugar simbólico donde descansan los muertos, es decir, la tumba. Dicen ellos que no hay lugar de sufrimiento después de esta vida, ya que en el otro mundo no tendremos memoria. Y hay muchos pasajes donde la Biblia dice que la gente cuando muere, duerme. Y ellos dicen, entonces si alguien duerme, pues no sabe de este mundo real. Entonces todos los que morimos estamos dormidos, ¿verdad? No hay memoria. Entonces el infierno no es algo real, dicen ellos, es algo metafórico. En su misma página dice,
dicen ellos que ya la paga del hombre por su pecado es la muerte. Porque en el libro de Romanos dice, en su propia traducción, en Romanos capítulo 6, versículo 7, ellos dicen, así dice Romanos 6, 7 en su traducción, dice, porque el que ha muerto ha sido absuelto de sus pecados. Entonces ellos dicen así, hasta ahí está el pago del pecador, su muerte. Ha quedado absuelto de sus pecados y ya no volverá a vivir. Dice la Biblia, ellos dicen así, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando mueres, ya quedas en ese estado como de limbo, así, no sabes de ti. Y esa es tu paga. Dicen ellos, pero los que hemos creído en Jehová somos resucitados y disfrutaremos del paraíso. Los que no quedarán dormidos. Ese es su castigo, es su paga. Hermanos, y obviamente la carta del apóstol Pablo no quiere decir eso en ese pasaje. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Yo no puedo leer un pasaje de la Biblia y querer darle mi propia interpretación, porque estoy cayendo en un error. La Biblia es su propio intérprete. Y ese mismo pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y hermanos, y yo no puedo formar una doctrina de un solo versículo. Yo tengo que leer todo un contexto, tengo que tener otros versículos que respalden la doctrina para yo poder formarla. Si leemos nada más, basta con leer un versículo atrás de ese pasaje en Romanos 6:6 y luego leemos el 7 y vamos a entender y vamos a comprender lo que el apóstol Pablo nos quería enseñar. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Al viejo hombre que fue crucificado en Cristo. Y al ser crucificado en Cristo, ¿en quién somos justificados? En Cristo. No está hablando nada de una muerte natural. Nos está hablando de la muerte, de matar el viejo hombre. Dice Pablo, no puede ser que ustedes digan que murieron en Cristo, pero sigan pecando, sigan otra vez practicando el pecado, porque los que realmente han muerto en Cristo, han sido crucificados con Cristo, ya no practican el pecado. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ellos dicen que el infierno es algo metafórico, no es real. Un testigo de Jehová no cree en el infierno. No cree en el infierno. Dice, eso es algo metafórico. Pero basta leer Lucas capítulo 16, versículo 28, Lucas 16, 28, y darnos cuenta que es un lugar real. Es un lugar real, no está hablando algo metafórico. En Lucas capítulo 16, versículo 28, hablando el hombre rico dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Él no hace algo metafórico, él afirma que es un lugar. Es un lugar. A este lugar, a esta, en otras traducciones es a esta ubicación de tormento. Hermanos, el infierno es real. Es tan real como la muerte. Es real. No es algo metafórico. Nuestro Señor Jesucristo habló bastante del infierno y lo vamos a ver en este estudio. Pero si este lugar es real, ¿dónde se encuentra?
¿Dónde está ubicado este lugar? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde se encuentra ubicado? Volvemos a lo mismo. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, dicen que cuando se menciona del infierno, cuando Jesús hace mención del infierno, no está hablando refiriéndose a después de la vida, sino que está haciendo algo literal en ese momento. La referencia es el Gena o el Gena. Esta palabra Gena en el hebreo viene de una transliteración griega del hebreo que significa, que es Ge-Inom, que quiere decir Valle de los hijos de Inom. ¿Qué era el Valle de los hijos de Inom? Este valle estaba literalmente, se encontraba ahí. Este valle estaba al sur de Jerusalén. Era donde algunos de los antiguos israelitas hicieron pasar a sus hijos por fuego, ofreciéndolo a Moloc. ¿Te acuerdas? El dios Moloc, que algunos decían que los ponían a sus hijos, tenía Moloc, lo llenaban de leña y ofrecían a Moloc y ponían a sus hijos en sus manos, y al momento de estar calentándose este dios sacrificaban a sus hijos de esta manera. Y sabes, uno de ellos que sacrificó a sus hijos fue un hijo de David, del rey David. Sacrificó a sus hijos, o sea, sacrificó a sus nietos. En Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 3. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Segunda de Crónicas 28 del 1 al 3. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Este valle era perverso, hermanos. Ahí ofrecían a sus hijos a Moloc, los daban en sacrificio y eran quemados. Pero este valle, años posteriores, el Gena, conocido como el Gena, siguió siendo un lugar impuro, y al final ese lugar quedó como un basurero. Era el basurero de la ciudad. El Gena era ese lugar de aguas residuales ardientes donde los criminales que no tenían lugar para ser enterrados eran llevados ahí y eran quemados. Se llevaba la basura a ese lugar y era quemado. Y los escritores describen este lugar que los gusanos se arrastraban por los desperdicios y el humo olía fuerte y asqueroso. Era un lugar completamente sucio, repugnante, desagradable para la nariz y los ojos. Hermanos, y los testigos de Jehová dicen, es que cuando Jesús hace referencia al Gena o al infierno, está haciendo referencia a ese lugar, no a un lugar de tormentos después de esta vida. Hermanos, ningún otro hombre en la Biblia pone tanto énfasis en el infierno y las consecuencias del juicio del infierno como la consecuencia del juicio final y la condenación que Dios dará. Pero Jesús lo hizo. Así como nuestro Señor Jesucristo comparaba el reino de los cielos con el mundo espiritual, como un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo siempre al comparar el reino de los cielos usaba parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante al trigo y a la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a la perla de gran precio. Esas referencias usaba Jesús, o esas parábolas.
Entonces, hermanos, Jesús usa el Guena como una ilustración de lo que es el infierno. No es que ahí fuera el infierno. Usa esa ilustración para que las personas se pudiesen dar cuenta del tormento, del lugar que es el infierno. Es lo más parecido que pudo agarrar para dar ese ejemplo. En Marcos capítulo 9, versículo 47 al 48. Marcos capítulo 9, versículo 47 al 48. Dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al Guena. Esa es la traducción, al Guena, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Hermanos, entonces, el infierno no es ese lugar, el valle de los hijos de Hinnom, como algunos dicen, es que ahí era el infierno. Es a lo que Jesús se refería, no algo después de esta muerte, no. Fue lo más parecido que agarró para describir el infierno. Fue lo más parecido. Algunos otros creyentes, como yo por mucho tiempo lo creí, decían o decíamos que el infierno está en el centro de la tierra. Ya que decimos, pues está ahí en el centro de la tierra, el núcleo, ¿verdad? Y el núcleo, pues, ¿qué es todo aquello que está ahí? Pues puro calor y fuego, y allí está el infierno. Hermanos, la palabra usada para describir, repito otra vez, el lugar de los muertos es, en el hebreo es el Sheol, en el griego es el Hades, pero nada más esta palabra se usa para describir el lugar de los muertos, alguien que ya está muerto, ¿verdad? Pero algunos afirman, algunos teólogos afirman o creen, de hecho yo lo creía y así lo llegué a predicar algunas veces, que el infierno estaba en el centro de la tierra, ya que cuando existe la rebelión de Coré, cuando Coré está con Moisés y Coré se rebela contra Moisés y le dice, ¿a poco nada más a ti el Señor te habla? ¿A poco nada más a ti el Señor dijo que encaminaras al pueblo? También a nosotros nos habla. También nosotros podemos ser líderes. Y cuando Moisés está ahí, Moisés clama al Señor y dice, Señor, muestra realmente si este hombre está diciendo la verdad o si eres tú quien nos puso. Y en Números capítulo 16, versículo 30, Números 16, versículo 30 al 33. Números 16, versículo del 30 al 33, dice, está hablando Moisés, dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenía descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Algunos teólogos dicen que descendieron vivos al infierno, ya que fueron condenados porque la tierra se los tragó. Algunos teólogos enseñan que el infierno antes de la venida de Cristo, o el Hades o el Sheol, estaba dividido en dos. Uno es el lugar de sufrimiento y otro es el seno de Abraham. Es por eso que en la historia del rico y Lázaro podemos encontrar que dice, hay una cima que nos separa. Uno estaba en tormentos y el otro estaba en el seno de Abraham. Y estos teólogos dicen que cuando Cristo muere, como estaban ahí en el Sheol, en el centro de la tierra, pero había una división, el infierno
y el seno de Abraham, donde el seno de Abraham iban todos aquellos que habían creído por fe, estaban ahí. Dicen que cuando Cristo viene, Cristo desciende a los infiernos y lleva cautiva la cautividad. O sea, desciende a los infiernos, proclama victoria y agarra a los que estaban en el seno de Abraham y son llevados al Padre. Y después de Cristo, todos los seres ya vamos al cielo, ya no vamos al seno de Abraham. Y este pasaje, para poder tener fundamentar esto, se basan en Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 10. Efesios 4, versículo del 7 al 10. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dicen, ya ves, ahí Cristo entonces descendió y llevó cautiva la cautividad, hermanos. Pero si nada más agarramos este pasaje, podemos caer en una suposición. Estamos nada más suponiendo algo. Este pasaje, hermanos, lo que hace más referencia no es un lugar de ubicación, danos un lugar de ubicación, no. Lo que este pasaje nos quiere enseñar es la referencia a su encarnación, que él siendo Dios se hizo hombre, se humilló, porque otras traducciones no dicen que vino a las partes más bajas. Otras traducciones dice, y vino a la tierra. Oye, Uziel, pero también hay un pasaje en la Biblia cuando los fariseos están tentando a Jesús y le dicen, queremos ver señal de ti y danos señal. Y él dice, señal no le será dada, sino la señal que hubo como el profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Y dónde es el corazón de la tierra? El núcleo. Hermanos, repito, por mucho tiempo lo creí, por mucho tiempo lo enseñé, pero solamente Jesús está haciendo una referencia, porque en otras traducciones y una palabra más pegada al griego dice, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en la tumba. Otras traducciones nada más haciendo referencia a esto dice, así estará el Hijo del Hombre sepultado, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas. Jesús aquí no nos está dando una referencia de dónde iba a estar. Ahí voy a estar. No, simplemente los fariseos pedían señal. Pedían una señal. Dice, y esa señal les será dada. ¿Qué mejor señal que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Murió y resucitó. Entonces, Uziel, ¿dónde se encuentra ese lugar? La respuesta es, no sé. No sé. La Biblia no nos dice una exactitud de ese lugar. Pero lo que sí estoy convencido que no es una metáfora. Es un lugar inevitable para todos los que han rechazado a Cristo, los que han rechazado su sacrificio, los que son enemigos de la cruz, los que rechazan su palabra, los que no se arrepienten de sus pecados, los que no se ponen a cuentas con Dios y los que no han clamado, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Hermanos, el infierno es un lugar de castigo justo. Justo. El infierno es un lugar de castigo justo y será terrible. Los testigos de Jehová, volviendo a su página, leía sobre esta postura de ellos.
Los testigos de Jehová dicen así acerca de esto. Muchas religiones, así dicen ellos, muchas religiones enseñan dice, lo que enseñan muchas religiones sobre la muerte insulta a Jehová. Así dice. Por ejemplo, algunos enseñan que los malos arderán para siempre en el infierno, pero eso no es cierto. Jehová nunca hará sufrir así a las personas. Solo basta leer 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor. ¿Qué pensaría usted de un padre que castiga a su hijo quemándole las manos? Seguro que pensaría que es muy cruel y no querría ser su amigo. Satanás quiere que pensemos eso de Jehová. Hermanos, lo que realmente insulta al Señor es lo que ellos han escrito. Eso es lo que realmente insulta al Señor. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no solo basta leer Isaías capítulo 53? Para que te des cuenta lo que hace el pecado. Isaías 53, versículo 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él su pecado, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quebrantó a Cristo en la cruz? Dios. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, si Dios fue quebrantado, si Dios fue quien quebrantó a su Hijo, sujetándolo a padecimiento, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para obtener el perdón de Dios, para que nos diéramos cuenta lo que el pecado hace. Hermanos, basta darle una mirada a la cruz del Calvario y poder ver lo que hace tu pecado y mi pecado, lo aterrador que es el pecado. Si Dios hizo eso en su Hijo para nuestro perdón, ¿por qué no condenaría a todos aquellos que rechazan ese sacrificio? ¿Por qué no? Si fue Dios quien quebrantó a su Hijo para que tú y yo recibiésemos el perdón de Dios, pero al ver tú y yo ese sacrificio lo rechazamos, lo pisoteamos, ¿por qué no? ¿Por qué no condenar? ¿Por qué no condenar a todos aquellos que rechazan ese sacrificio, que lo tienen por poco, que lo ignoran, viviendo en sus placeres, amando más el mundo y aborreciendo a Dios? Porque Jesús dijo, el que no es conmigo, es contra mí. No hay términos medios. Es que yo antes se iba, pero ya no. Entonces, yo estoy como así, estoy en un proceso. No estás en nada. No estás.
El Señor dice, o verdad o mentira, o cielo o infierno, cristiano o no cristiano. No, yo soy cristiano carnal. No, no eres cristiano. No te vayas a términos medios. ¿Por qué solo levantan un atributo de Dios? Solo basta leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. ¿Y dónde está la santidad? ¿Dónde está la justicia? Los atributos de Dios están en perfecta sintonía. ¿Por qué siempre queremos poner al hombre como bueno? Como si realmente fuéramos inocentes. ¿Con qué nos medimos como hombres para llegar a la conclusión que no somos tan malos? Si nos medimos con Nerón, si nos medimos con Hitler, si nos medimos con un asesino, con un violador, somos buenos. Pero si te mides con el santo Dios, dice la Biblia que no hay nadie bueno, ni aun uno. Todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Pero tendemos, pues mira, como matrimonio no estamos tan mal. No estamos tan mal. Mira, ve a Darwin y a Cintia. Ah, pues sí. Pues como varón no estoy tan mal. Mira, ve a Eleazar. Ah, sí, pero ¿por qué no te mides con el varón perfecto, que es Cristo? ¿Por qué no te mides con el matrimonio ejemplar, que es Cristo con su iglesia? Porque no nos queremos sentir tan malos. Dicen los testigos de Jehová, ¿qué pensarías de un padre que quema las manos a su hijo? ¿Que es cruel? Pues claro. Si tú no pensaras eso, pues estamos tontos, hermanos. Claro que un padre que le quema las manos a sus hijos es cruel. Es una crueldad. Claro, es cruel. Pero los que estén en el infierno no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. El infierno no fue creado para los hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Porque ahora ya dijo eso el Papa, ¿no? Ya salió en su comunicado y dijo, todos somos hijos de Dios. Todas las religiones encaminan a Dios. Las religiones son como un lenguaje. Cada quien habla su idioma, pero todo va enfocado a Dios. Eso es herejía. No hay otro camino, no hay otra verdad, hay un solo Dios verdadero. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo hay salvación. No Buda, no Alá, no, solamente Cristo. No hay. Y ahora los católicos ya no hayan. No, es que él lo dijo en el sentido donde estaba, donde haya estado. No hay. No hay. El infalible, el que no se equivoca, el que habla como si hablase Dios, dijo, todos los caminos llevan a Dios. Pero si dices que se equivocó, entonces ya no es infalible. Si se equivoca y se cae abajo todas tus doctrinas. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12 al 13. Les dio potestad, no todos, solo los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién puede acusar a Dios de que es injusto, hermanos? ¿Quién puede decir que Dios es injusto por mandar gente al infierno? No, no digas que Dios manda gente al infierno, porque la gente se va solita. ¿Quién puede acusar a Dios de ser injusto? Dice Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera.
Pues a Moisés dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9, el 14 al 16. ¿Por qué Dios va a ser injusto mandando gente al infierno si solamente está mostrando su justicia? Hermanos, la Biblia dice que Dios no tiene acepción de personas. Dios no te escogió a ti ni se inclinó a ti porque vio que le ibas a escoger. Se estaría inclinando: ¿al sí me va a escoger? Al sí lo escojo. Él tiene un buen corazón, él no es tan malo, él iba a catecismo desde chiquito. A él sí. Estaría haciendo excepción de personas. Y dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Dios es justo, pero uno decide mostrarles misericordia. ¿Y hay injusticia en eso? Para nada, es misericordia. ¿Qué de bueno hicimos tú y yo para que Él nos mostrase misericordia? Nada, así quiso. A unos decidió mostrarle misericordia y a otros simplemente su justicia. Pero nosotros no podía dejarnos sin castigo, porque sería injusto. ¿Qué es lo que hizo? Buscó un sustituto. ¿Quién fue? Su Hijo. ¿Quién pagó por tu pecado? Cristo. Justo. Ahí está su justicia. Juan capítulo 3, versículo del 18 al 20. Híjole, yo creo que me tengo que ir más rapidito. Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. Juan 3, 18 al 20. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjate lo que dice, hermanos: el que no cree ya ha sido condenado. Esta palabra condenado viene de una palabra griega que es crino, y esta palabra quiere decir: ha sido decretado, ya ha sido juzgado. El que no cree ya es decretado, ha sido juzgado. Y esta es la condenación, y esa palabra condenación viene de una palabra crisis, que quiere decir sentencia sobre una persona. Esta persona ya ha sido juzgada y ya ha tenido su sentencia. El que no cree. Pero como ponemos a las personas como buenas, pero la misma palabra nos dice: aborrece la luz. Y la palabra aborrecer viene del griego odiar, detestar. La persona que no ama a Dios la aborrece. La persona que no ama a Dios la odia, la detesta. Hermanos, simplemente basta mirar cuando llegas con tu familia y dicen: ay, viene ya va a empezar a hablarnos de la Biblia, ya va a empezar a predicarnos, ya va a empezar a decirnos. Yo odiaba a Dios, hermanos. Yo aborrecía a Dios. A mí quien me predicó el evangelio fue mi tía. Y cuando iba a buscarme a mi casa, yo me la escondía. Y cuando me llegaba a encontrar y me llevaba a la iglesia, yo decía: ¿hasta qué hora se acaba esto? Aborrecía a Dios. Pero solo en su gracia y su misericordia, cuando cambió este corazón de piedra y puso un corazón de carne, amé al Señor.
amé al Señor, amaba su palabra, leía la Biblia y decía, ¿quién es este hombre? Quiero conocer más de este Dios. Quiero conocer más de su palabra. Y eso lo hacía yo, no todos lo tienen que hacer. Yo te lo he dicho, en la reunión que yo iba, a la iglesia que yo iba, había 4 reuniones. Era demasiada gente. Yo iba a las 4 reuniones y escuchaba el mismo tema. Pero quería seguir aprendiendo de ese Dios, conocer a ese Dios, porque había encontrado mi primer amor. Por eso el infierno, hermanos, es un justo castigo. Y el infierno es una doctrina primordial del cristianismo. No es secundaria. No, pues si tú quieres creer o no, no, es primordial, hermanos. El infierno es un lugar de tormento, hermanos. El infierno es un lugar de tormento, un lugar de castigo eterno. De castigo eterno. Marcos capítulo 9, versículo 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Esa es una de las referencias que nuestro Señor Jesucristo usa para hablarnos acerca del infierno. Pero también él contó esta historia tan conocida, aunque algunos teólogos dicen, es que sí es una parábola, pero sí hace la referencia al infierno. Yo digo que no es una parábola. Es realmente una historia. Jesús en sus parábolas nunca usaba nombres propios. No vas a encontrar. Y había un padre que tenía 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? ¿Quién sabe? No dice cómo se llamaba el padre. No se sabe. Pero cuando habla del rico y Lázaro, dice, había un hombre rico y el mendigo Lázaro. Y algunos teólogos creen que al mencionar el nombre de Lázaro, era una persona real que muchos conocían. Era un mendigo que muchos conocían y que ya había muerto. Y sabían a quién Jesús estaba refiriendo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Voy a meterle un poquito de nitro, de turbo. Lucas 16, versículo 19 al 22. Lucas 16, del 19 al 22. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hermanos, cuando leemos aquí y vemos que el perro lamía las llagas, decimos, ah, qué bonito perro. Recordemos que en Israel los perros eran salvajes, hermanos. Los perros comían gente. No eran domesticados como hoy tenemos a los perritos. Eran salvajes. No creas que lo lamían para curar sus heridas, que lo querían comer. Y dice que aconteció lo que todos vamos a acontecer, hermanos. Lo que todos vamos a pasar algún día, la muerte. E inmediatamente aquí Jesús nos describe que Lázaro es llevado al seno de Abraham, a la presencia del Señor, y el rico es sepultado, pero es puesto en otro lugar. En el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermanos, él podía ver.
Él podía ver en el tormento que estaba y pudo distinguir quién era Abraham y supo quién era Lázaro. Claro que sabía quién era Lázaro. Era el mendigo que siempre estaba a la puerta de su casa y que jamás vio por él, que solamente él pensaba en él y después para él, que estaba trabajando y acumulando tesoros en la tierra, pero no en el reino de Dios. Claro que supo quién era Lázaro. Y la Biblia dice que estaba en tormentos. No estaba de fiesta, no estaba de pachanga, no había mujeres. Estaba en tormentos, dice el versículo 24. Entonces, él dando voces, esta palabra dando voces es gritos. Él gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Gritaba de dolor, gritaba de tormento. Pero a pesar de que gritaba de dolor y pedía misericordia, seguía con arrogancia en su corazón, creyéndose merecedor. Padre Abraham, manda a Lázaro, mándalo, para que venga y me sirva, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, en el infierno habrá memoria. Acuérdate de cuando te predicaron. Acuérdate de cómo tus papás te hablaban de Cristo, pero siempre decías: luego, no tengo tiempo. Acuérdate de cómo tratabas de engañar a las personas mostrando una apariencia de piedad, pero en lugar no eras así. Acuérdate de cómo simplemente vivías para trabajar y no había tiempo para Dios. Acuérdate. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta en nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermanos, en el infierno no hay segundas oportunidades. Hay una gran cima donde no puedes salir y donde ya nadie puede entrar a ayudarte. No la hay. Ya no hay marcha atrás. Se llegó tu lugar, se llegó tu hora. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento otra vez. Sabía que tenía familia, se acordaba de sus hermanos. Hermano, y te confieso algo. Cuando estaba elaborando este sermón, se me venía a la mente de muchos familiares y amigos que ya no están con nosotros, que están muertos y que no me atrevo a decir que están descansando en paz. Que no me atrevo a escribir y a decir besos hasta el cielo, porque no están en el cielo. Y me dolía en mi corazón que a muchos de ellos pude haberles seguido predicando y no lo hice. Hermanos, ¿de verdad besos hasta el cielo? Porque tenemos esa mentalidad tan errada y queremos evadir esa triste realidad. Queremos apagar ese dolor, pero no es así, hermanos. Aún tenemos familia, aún tenemos amigos. Ve a predicarles el evangelio. No pierdas el tiempo.
Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. El milagro es del Señor, pero tú ve y predícales. Tú ve y predícales, hermano. El domingo que fui a predicar a la otra congregación, me pidieron que diera un tema sobre la libertad de México. Y les decían, ¿qué estamos aprovechando esa libertad? ¿Qué aprovechamos esa libertad? Me dice el pastor, nosotros empezamos a las 11 la reunión, pero pues ahí como va llegando la gente. 11:30 empezamos. En la tarde era las 6, empezamos 6:40. Pues así llegan 5, 6 y ya conforme a la alabanza van llegando. Y yo les decía a los hermanos, ¿por qué estamos tan acostumbrados a eso? ¿En qué estamos aprovechando la libertad que tenemos de poder estar predicando así con una cortina abierta? ¿En qué? ¿Qué la estamos aprovechando? A Nehemías se le dio la libertad de poder reconstruir las murallas y no perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Hermano, ¿cuánto no perdemos el tiempo nosotros? Y yo le decía a ellos, no nos queda mucho tiempo para tener esta libertad. No nos queda. Los días son malos, dijo Pablo, y la noche está avanzada. No nos queda tiempo. Le dice, versículo 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este hombre creía que la palabra de Dios no era suficiente. Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, tienen la palabra de Dios. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hermano, la Biblia es más que suficiente. ¿Qué hacemos para que la gente venga? ¿Qué hacemos para que esto? ¿Qué hacemos para...? La Biblia es más que suficiente. Si no oyen a la Biblia, dice, ¿cuántos familiares tuyos no han pasado por peligro de muerte, una operación, una cirugía, ya a punto de morir, tuvieron alguna enfermedad, el Señor en su misericordia los sanó? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Como los leprosos. Dice Jesús, ¿qué nos sanea a 10? ¿Dónde están los otros 9? Obtuvieron el milagro y dijeron, gracias, nos vemos. En el infierno, hermanos, habrá dos tipos de personas. Ya estoy sobre el final. En el infierno habrá dos tipos de personas. Mateo 13, versículo 49 al 50. Mateo 13, versículo 49 al 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes. Hermanos, en el infierno habrá dos tipos de personas: los que lloran y se lamentan, los que piden misericordia. Dios mío, aquí no, Señor, ten piedad de mí, aquí no, Padre, no, Dios, perdóname, no. Los que lamentan. Pero habrá otros que van a crujir los dientes, personas enojadas y rabiosas contra Dios. ¿Por qué me pusiste en este lugar?
¿Quién te crees para ponerme en este lugar? ¿Por qué me hiciste esto? Decía el predicador Sproul, si me he equivocado y he estado en contra de Dios y el Señor me manda al infierno, estoy convencido que seré de los que se lamentan. De los que se lamentan. Seré el llorón, no de los que crujen los dientes, porque ¿qué queja puedo levantar ante mi Creador? Porque es el Dios que no se equivoca, y si me puso en ese lugar, porque es el justo castigo que merezco. Hermano, el deseo de mi corazón es que ni tú ni yo seamos ni llorones, ni que crujamos los dientes. Que tú y yo seamos los que escuchemos esas palabras tan hermosas: venid, benditos de mi Padre, preparados al cielo. Que tú y yo seamos esos, hermanos. Los que están en este lugar de tormento. Dice la Biblia que después de esto vendrá un juicio. Vendrá un juicio. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el día del juicio, los cuerpos de los malvados, al ser resucitados de sus sepulcros, serán sentenciados junto con sus almas a indecibles tormentos con el diablo y sus ángeles para siempre. Todos tenemos una cita con el Creador, hermanos. Todos. Es una cita que no podemos negar. No podemos evadir. Termino con este pasaje. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de la muerte, hermanos, ya no hay opción. Y nuestro destino es estar parado delante del trono de Dios, donde todo va a estar abierto y desnudo delante de Él. Así como el creyente recibe beneficios al morir, el impío recibe el castigo al morir. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es una palabra, Señor, que nos confronta. Porque es una palabra, Señor, que quizás al momento de escucharla no es grata, Padre. No es grata, pero es tu santa palabra. Señor, te pedimos perdón, Padre eterno y glorioso. Porque cuántas veces no hemos tenido esta mentalidad tan errada, que creemos que la vida aquí, Señor, es todo lo que existe. Cuántas veces, Señor, no hemos desperdiciado nuestro tiempo en otras cosas que en lugar de ir y predicar el evangelio, Señor, a toda criatura como tú nos has mandado. Porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra encomienda, predicar. La obra de salvar es tuya, Señor.
pero nosotros queremos predicar, Padre. Debemos predicar. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Dios eterno. Señor, nosotros no queremos estar en este lugar de tormento. Y nosotros sabemos, Señor, y confiamos que a través de la muerte de tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario, tú has perdonado nuestros pecados. Señor, pero ¿cómo podemos decir que realmente hemos muerto en Cristo si seguimos perseverando, practicando el pecado, Señor? No, Padre. Queremos dar evidencia, Señor, de que tú nos has lavado, nos has limpiado a través de la sangre del Cordero. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, Señor, por nuestros vecinos, que tengas misericordia de ellos, Padre. Que nos permitas, Padre eterno y glorioso, poder predicarles, poder advertirles, Señor, que después de esta vida hay otra vida. Ayúdanos, Padre eterno y glorioso, como iglesia. Te pido por cada uno de los adolescentes que está aquí, Señor, que creen que por ser adolescentes tienen mucha vida por delante y que ellos, Señor, creen que no van a morir, pero algún día se van a enfrentar a la muerte. No hay edad para ello. Ten misericordia, Señor, de los adolescentes. Ten misericordia de los niños, Señor, que tenemos en ese salón. Ayúdanos, Señor, a seguir predicándoles, porque sabemos que muchos de ellos no son salvos, Padre. Pero queremos predicarles tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre eterno y glorioso. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.